Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Estamos en Mula del 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En esta ocasión vamos a entrevistar y hacer un recorrido con el titular de Finanzas del Estado de Michoacán, Luis Navarro, pero no solamente estaremos una entrevista de escritorio, sino fuera de él, con preguntas, temas interesantes a saber. Esto es previo a una gira que se va a realizar en una de las máximas obras llamadas multianuales del actual gobierno de Michoacán, presidido por Alfredo Ramírez Bedoya. Luis, antes que nada, gracias por darnos la bienvenida aquí en tu sede. Gracias, Samuel, pues con el gusto de saludarte, de recibirte aquí en esta oficina que tenemos en la Secretaría de Finanzas. Y efectivamente nos vamos a ir ahorita ahí platicando en el trayecto a lo que es la carretera Coincio-La Huerta, ¿no? En donde se va a rehabilitar toda esta carretera y en donde arrancaremos justamente con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con el secretario de Obras Públicas Rogelio Sarrazúa, este gran paquete de obras multianuales que son hasta por 9,000 millones de pesos, lo que tenemos autorizado por parte del Congreso del Estado. Son obras en diferentes regiones del Estado y bueno, contentos porque estas obras no se podrían hacer de otra manera, Samuel, más que con esta metodología que es obra pública financiada, le llaman, ¿no? Este es una de las grandes, digamos, programas, digamos, no emblemáticos, sino importantes del actual gobierno. Las obras multianuales, ¿sí es? Sí, bueno, en el tema de infraestructura, yo me atrevo a decirte que Michoacán no había tenido un paquete de obras por estos montos. Difícilmente un estado puede hacer infraestructura por 9,000 millones de pesos, y lo que logramos nosotros es que lo que se pensaba hacer en los próximos, en los 5 años del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, digo, porque el primer año ya pasó, lo que se proyecta en esos 5 años en obra, lo que haces es que te traes el dinero, por decirte algo, a valor presente, o sea, al día de hoy, y haces las obras que se pretendían hacer en esos 5 años. La ventaja es que las haces ahora, en los próximos 12, 18 meses por mucho, y eso te permite varias cosas. Uno es detonar el desarrollo económico, puesto que la infraestructura genera empleo, genera trabajo, genera obviamente pues un intercambio también de contratación de proveedores, de empresas constructoras. La verdad es que sí es un detonante interesante en el tema económico. Dos, no es lo mismo el valor de las obras hoy al valor de las obras en 5 años. ¿Por qué? Porque el tema de la inflación, los costos del cemento, del acero, la varilla, todo sube. Entonces agarras un mejor costo de las obras. Y lo más importante también es que no dejas obras inconclusas. O sea, no haces esas grandes obras al final de la administración que muchas veces no las alcanzas a concluir y se las dejas heredadas a la siguiente administración. Entonces, lo que hacemos es que nos traemos todo este paquete de obras a este tiempo, al segundo año de gobierno, y lo haces entre el segundo y tercer año de gobierno, y ya únicamente el cuarto, quinto y sexto año le das mantenimiento para que estas obras se sigan conservando en buen estado. De esos 9,000 millones de pesos que hablas, ¿en cuánto tiempo y cuántas obras se podrían hacer? Pues mira, se están analizando los proyectos. Te puedo decir, por ejemplo, hay 2 libramientos, digo, los que ahorita recuerdo. Uno es un libramiento en lo que se refiere a Jiquilpan, Zaguayo. Otro libramiento está en lo que es La Piedad, un libramiento Martín Carrera se llama. Hay obras de infraestructura hidráulica también que cruzan todo lo que es el río El Duero, que cruza por 8 municipios también de esta región de Zaguayo, Zamora, toda esta Cacona, toda esta parte. Obras de rehabilitar tramos carreteros estatales
Ahí son 5 o 6 segmentos que se van a construir en todo el estado. Está lo que es el cablebús de Uruapan, una obra muy importante, muy emblemática, que generará también mayor movilidad para todos los habitantes de este municipio. Es una obra que supera los 3,000 millones de pesos. Y traemos otras obras más. Ahí va a entrar lo que es también el puente de Vías de Pedregal y obras diversas, pero insisto, estas obras no se podrán hacer de otra manera más que con esta metodología que es, como le llaman, obra pública financiada, ¿no? Oye, en este primer bloque, dime si estas obras no tendrán efecto de carácter político electoral. Me refiero que si se puedan ser retrasadas, los proyectos se tendrán que reajustar, porque viene una etapa que sin querer queriendo, precampañas, campañas, empiezan a distorsionarse políticamente muchas cosas, ¿no? Pues yo esperaría que no. Yo esperaría que no, porque esto es totalmente una mejora para la calidad de vida de los ciudadanos, para que los michoacanos podamos transitar entre municipio y municipio en una carretera en mejores condiciones, una carretera segura, una carretera en donde vas con la seguridad de que no se te va a ponchar una llanta, no vas a sufrir algún accidente, digo, obviamente si manejas con precaución, y no se tiene por qué ni contaminar ni empañar con el tema electoral. Yo creo que son cosas distintas. El gobierno debe de seguir trabajando, obviamente dejando a un lado la promoción y no enfocarlo a un tema electoral, sino simplemente siempre buscando el bien común de todos los michoacanos. Pues creo que es tiempo de irnos al recorrido de la obra mencionada. Luis, pues ya vamos al recorrido, pero decirte que ese tipo de obras multianuales, yo insistiría un poco en la pregunta anterior, en el sentido de que se están blindando este tipo de obras llamadas multianuales porque finalmente viene un proceso electoral complicado, difícil, y los partidos políticos van a querer cualquier pretexto para denostarlas o para decir que están jugueteando con ellas. A ver, yo diría que no, Samuel. La verdad es que tanto el gobierno federal como el estado, como los municipios, todos tenemos dentro de nuestro programa operativo anual, vamos de nuestra planeación de año con año, el rehabilitar, el construir infraestructura, vamos de cualquier tipo, a nivel municipal, desde una calle, una pavimentación de una calle, la rehabilitación o construcción de una plaza pública, una unidad deportiva, una unidad médica, escuelas. En este caso al estado nos toca toda la conservación de los caminos estatales. Digo, cuando tú ves a México como un mapa completo, ves que hay tramos carreteros que tienen la responsabilidad la federación de mantenerlos en buen estado. También nos toca como estados, también tenemos nuestra red carretera, y los municipios también tienen partes de sus caminos que son totalmente locales, totalmente municipales. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí al gobierno, nos encontramos con un estado en donde tenía ya muchos años que no se le daba ese mantenimiento a la red carretera, y gran parte de las obras multianuales van enfocadas, un gran porcentaje, te puedo decir que a lo mejor un 35-40% va enfocado justamente al mantenimiento de estas carreteras. Lo he dicho yo de manera muy chusca, puesto que esto lo escuché en alguna gira que tuvimos con el gobernador. Nosotros como Michoacán, como estado, lo sabemos, somos productores de aguacate, de berries, de limón, de mango, etcétera. Y decía un productor, pareciera que nosotros, en vez de vender lo que es la fruta, vamos en fresco, vendemos, en vez de aguacate, vendemos guacamole, y en vez de berries, vendemos mermeladas, porque las carreteras estaban tan lastimadas que los camiones al transportar esta mercancía, pues llegan muy, muy lastimadas. Entonces, sí insisto, es una obligación de nosotros. Yo creo que no se debe tomar como un tema electoral. La verdad es que es en todo el estado. En todo el estado, afortunadamente en Michoacán hay municipios que son de un partido y de otro. No te puedo decir que le estamos dando preferencia a los de
vamos, del partido en el cual nosotros gobernamos o estamos como parte del gobierno, sino es parejo. El gobernador es un gobernador que nos ha dado la instrucción de atender a todos los municipios por igual, a todos se les da el mismo trato, y todo este paquete de obras multianuales, no, insisto, no tiene un sesgo en unos sí, unos no, es donde había más necesidad de darle este mantenimiento carretero. Y por ejemplo, tenemos también lo que es el FAISPUM, que es un fondo de infraestructura que llega el recurso al Estado. El Estado hace este fondo con recursos ya estatales porque son de libre disposición. Aquí es donde luego hay la confusión. Se baja a los 113 municipios y los municipios de igual manera deciden en qué tipo de obra o infraestructura quieran ellos llevar a cabo de acuerdo a las necesidades de su municipio. Entonces, así como se pudiera pensar que nosotros pudiéramos utilizar estos fines electorales, que no es el caso, también lo pudieran hacer los municipios. Pero yo creo que es un tema con el cual no se debe de jugar, ni esto, ni ningún programa del gobierno, llámese federal, estatal y municipal. Creo que nosotros al final somos servidores públicos. Hay un presupuesto que lo autorizan también los diputados a nivel federal, en el caso del Congreso de la Unión, en el caso del Congreso local, lo que es el presupuesto del Estado. Entonces, yo desde mi punto de vista, es algo que se ocupa para Michoacán, para los michoacanos, y que no podemos mezclar un tema político. Y hablando de infraestructura, ¿cómo encontraron en ese rubro al Estado y cómo avanzar? Porque se hablaba de grandes obras en el pasado y muchas no se hicieron, muchas se hicieron a medias. ¿Cómo encontraron ustedes en infraestructura pública Michoacán? Gran parte de toda la red carretera estaba con falta de mantenimiento, ¿no? Con muchos baches, infraestructura muy, muy, muy lastimada, puentes inconclusos. Encontramos, por ejemplo, hace no más de 15 días, el secretario de Obras Públicas estuvo en Aquila, en donde había un puente que comunica una localidad de otra, y tenía ya por lo menos 2 años este puente que lo dejaron a la mitad. Así como eso, hemos encontrado bastante obra. Recordarás que en el 2019, si no mal recuerdo, se le autorizó al pasado gobierno que se endeudaran hasta por 4,090 millones de pesos. Se supone que iba a ser para infraestructura, pero muchas de estas obras se quedaron inconclusas y nos ha tocado que venir a terminarlas, a concluirlas, y eso desde luego pues nos pega en el tema presupuestal, pero hemos ido avanzando poco a poco. Vamos, la verdad es que yo creo que en 1 año y medio que llevamos como gobierno, ¿a qué nos dedicamos en el tema de infraestructura? Digo, y esto te lo puede comentar más el secretario de Obras Públicas, a concluir todas esas obras que se dejaron regadas por todo el estado, y ahora con este tema de la obra pública multianual, que es, insisto, esta modalidad que nos permite hacer lo que se va a hacer en los próximos 5 años, poder hacer obras de gran calado. Si no hiciéramos, no utilizáramos este modelo que lo estamos llevando a cabo, difícilmente haríamos obras grandes. Obras, por ejemplo, que te pueden sumar 800 millones, 1,000 millones de pesos. El cablebús, que es una inversión de más de 3,000 millones de pesos, difícilmente lo podrás hacer tú con el presupuesto que manejas cada año. Entonces, el poder englobar el presupuesto de 5 años y hacerlo a valor presente, vamos, en los próximos 12, 18 meses, es que nos permite hacer este tipo de obras de gran calado. Bueno, el asunto, para pasar digamos, al tema de las finanzas, hay soporte financiero para estas obras, digamos. Sí. Si cuando se anuncian que que ya están proyectadas, ¿hay soporte técnico para soportarlas? Por supuesto que sí. Es una pregunta muy buena, Samuel, porque hay que ser muy responsables de no hacer obras que vamos a dejar a la mitad, puesto que por falta de recursos se puedan quedar inconclusas. No. Todo lo que estamos proyectando está debidamente sustentado en una, digamos, una corrida financiera, hasta lo que nos podemos nosotros comprometer con las empresas que de alguna forma están ellos creyendo también en Michoacán. Hay algo importante, Samuel, las empresas michoacanas ya no creían en Michoacán. Tú sabes cómo los últimos años se les ha dejado de pagar a constructoras, a proveedores diversos, desde aquellas que venden materiales, desde aquellas que proveen algún servicio, un producto, vamos, cualquiera.
Y esta credibilidad que hemos venido teniendo, eso también nos da nos permite el poder trabajar conjuntamente con los empresarios, puesto que, a ver, ojo, quien de alguna forma financia estas grandes obras son la iniciativa privada. No es endeudar al Estado, ¿no? Es un modelo financiero que está aprobado ya en otros estados de la República. Jalisco lo ha hecho, Guanajuato lo ha hecho, Querétaro lo ha hecho, el Estado de México lo han hecho, y es un modelo que funcionó bien ya en los últimos 6, 8 años en estados vecinos, y nosotros lo estamos adoptando aquí en Michoacán. Pero te repito, surge y se está logrando gracias al buen manejo que hemos tenido en las finanzas, ese orden que le hemos dado de no gastar más de lo que no sabemos que va a llegar al gobierno, ya sea por participaciones del gobierno federal o por la recaudación con derechos o impuestos locales. Entonces, el tema financiero está totalmente, seguro, soportado. Por eso es hasta por 9,000 millones de pesos. Si nos fuéramos arriba de esa cantidad, ya ahí sería una responsabilidad de nuestra parte arrancar obras, empezar obras, y con el temor y con la seguridad de que no tendríamos el sustento económico para poder hacer frente a esos compromisos. Quisiera hablar de soporte político. Es decir, tú estás llevando la política financiera del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, pero digamos, si hay un relevo, te vas tú de finanzas como titular, te vas a una posible candidatura. ¿Está blindado también hay soporte político para decir, pues no pasa nada, seguirá sin aspavientos? Tenemos un gobernador muy responsable, un gobernador que no es ocurrente, un gobernador que no es gastalón, ¿no? O sea, no gasta en cosas que no se ocupan para el Estado. Y eso para mí me da seguridad como secretario de Finanzas y como Michoacán. También digo, de momento, yo lo que te puedo decir es que yo sigo en finanzas, estoy en finanzas, yo no he recibido alguna instrucción de que me tenga que ir a otro lado. Y si Luis Navarro se fuera de la Secretaría de Finanzas, no debe haber ningún temor, puesto que esto lo hicimos con lápiz y con papel, bien calculado, y tenemos un equipo en finanzas que logramos construir y armar, con mujeres y hombres preparadas, con mujeres y hombres comprometidos con cada uno de los cargos que hay en la Secretaría, gente que quiere Michoacán, y que si por alguna razón Luis no está el día de mañana, sí va a estar ese equipo que le va a dar continuidad a este orden y este cauce que le hemos dado a las finanzas del Estado. En comparación con el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, ¿cuál sería la diferencia? Primero, el gobierno anterior, desde mi punto de vista, sí gastaba en temas que no eran necesariamente importantes para Michoacán. Se endeudaban de más, ¿no? Gastaban de más en programas, en acciones, en infraestructura, y eso les complicaba luego para hacerle frente a los compromisos. Tenemos de ejemplo muy claro los 2 distribuidores viales que se construyeron aquí en Morelia, que se arrancaron en el gobierno anterior y que vimos cómo fue muy lento el proceso de construcción durante el gobierno, insisto, anterior, cómo el avance físico era muy bajo y el avance financiero era muy alto, es decir, se les pagó más recurso de lo que se tenía que haber pagado de acuerdo a lo que se iba avanzando en lo real, ya en lo físico, y eso desde luego ha complicado. Entonces, nosotros hemos tenido mucha responsabilidad, hay muchísima comunicación, Samuel, pero muchísima comunicación entre el secretario de Obras Públicas y un servidor, obviamente bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, la verdad es que yo tengo la confianza de que llevamos una buena ruta, llevamos mucho orden en la aplicación de los recursos, y no vería ningún problema para que esto pueda detonar a lo que lamentablemente pasó en el gobierno anterior. Y algo muy importante, la obra, todo este paquete de obra pública multianual, todo se va a concluir en el segundo y tercer año de la administración del Alfredo Ramírez Bedoya. Es decir, no hay temor de que pase este gobierno, que concluye en el año 27, y que dejemos obras inconclusas. No. Todo esto se prepara en el segundo y tercer año, y como te decía hace ratito, solamente en el cuarto, quinto y sexto año se le da mantenimiento para que las obras sigan en buen estado. Entonces, está completamente blindado. Si en este momento te fueras de finanzas del gobierno del estado de Michoacán, ¿qué dejarías
¿Y qué pendientes tendrías? Pues mira, la verdad es que si yo me tuviera que ir, como lo dices tú en este momento, yo me voy contento. Me voy contento porque primero le hemos puesto orden a las finanzas. Hoy te puedo decir que el tema, por ejemplo, de la deuda con bancos está muy regular, está muy organizada. Sabemos perfectamente bien cuánto se le debe a los bancos, a qué bancos. Llevamos a cabo, recordar, la reestructura. Esta reestructura nos está dando una liquidez de un poquito más de 500 millones de pesos al año. Van a ser cerca de 2.700 millones de pesos lo que nos va a dar de flujo durante los próximos 5 años. Entonces, esa deuda está bien, está ordenada y se va a ir pagando en los próximos 20 años, así como la encontramos. No es una deuda, ojo, que nosotros hayamos adquirido, sino que ya estaba y que se le puso más orden de cómo venía. El tema con proveedores, hemos venido avanzando mucho con el pago de proveedores. Yo lo he venido comentando, hemos pagado más de 5,000 millones de pesos de adeudos, tanto de proveedores como de terceros institucionales. Entonces, si tú me dices, ¿qué le dejó Luis a la Secretaría de Finanzas? Pues dejo un estado o unas finanzas muy claras de lo que se debe, de a quién le debemos, ¿sí? Y cuándo le vamos a pagar. Eso es uno. El tema, insisto, de la estructura fue un gran logro. La reestructura, todo el tema macroeconómico que hemos vivido en los últimos 2 años a nivel mundial, las tasas de interés han subido. Y con esta reestructura no nos afectó a nosotros en nuestras finanzas, a diferencia de otros estados que la están pasando mal, porque al final los créditos hay que pagarlos y el no tener estas previsiones, pues desde luego el presupuesto que tú tienes programado para pagos, al subir las tasas de intereses no te alcanza y tienes que sacrificar algunas otras acciones, algunos otros programas para poder pagar tu deuda. Entonces nosotros lo tenemos muy bien ordenado, bien planeado y no nos está pegando en ese sentido. Entonces, ¿qué le deja Luis a la Secretaría de Finanzas? Pues una secretaría en donde demostramos cómo en el 2022, y lo vamos a demostrar en este 2023, cómo el presupuesto que tenemos para cada año alcanza perfectamente bien, Samuel, para pagar todas las quincenas de todos los trabajadores del gobierno, llámese maestros, llámese sector salud, llámese policías, llámese burócratas, vamos, cualquier de las áreas. El presupuesto que planeamos está alcanzando también para pagar de manera puntual a los proveedores y llámese de servicios, llámese de productos o llámese también aquellas constructoras que hacen alguna obra. Entonces, ya demostramos en un año que con orden, no gastando más de lo que sabemos que no va a entrar, podemos cumplir los compromisos y no endeudar más a Michoacán. Y dentro de tu equipo hay gente que, digamos, te puede sustituir sin bronca, siguiendo el mismo camino. A ver, yo hice un gran equipo. La verdad es que algo que yo he presumido mucho es eso. Yo tuve la oportunidad, quizá soy de los pocos funcionarios o secretarios que el gobernador me dijo muy pronto, cuando él gana prácticamente al día siguiente me dice que arme yo mi equipo. Es un equipo que hicimos, nos pusimos a estudiar el organigrama, nos pusimos a estudiar cada una de las funciones de cada una de las direcciones de las subsecretarías y pensamos en la mujer o el hombre adecuado para cada uno de los cargos. Lo que te puedo decir es de que en la Secretaría de Finanzas no hay una persona que pudiera relevarme, hay más, o sea, por lo menos hay 5, 6 o 7 de los funcionarios que tenemos dentro de la Secretaría que pudiera llegar a ser secretario sin ningún problema y pudiera hacer las cosas bien. Hay un buen equipo, hemos hecho una muy buena armonía en la Secretaría, entre los directores, entre los subsecretarios, hay muy buena coordinación, hay muy buen diálogo. Eso no era difícil, era muy difícil que pasara, era muy común en finanzas que el de programación y presupuesto no se llevara con el de contabilidad, con el de fondos y valores, con el de operación financiera. Vamos, son diferentes direcciones y aquí yo les he dicho y desde un inicio lo comentamos, somos un equipo, somos una familia, estamos aquí para cuidar a Michoacán, para cuidarnos entre nosotros. Entonces hay gran solidaridad entre nosotros y te repito, si Luis se va, y si llegara alguien externo también y adopta este gran equipo que tenemos, no tendría por qué haber problemas en la Secretaría de Finanzas y en lo que hemos logrado encauzar. Esta obra comunica diferentes tenencias, sin duda la de Santiago Undameo, Tilipetío, San Nicolás Obispo, acá con Capula, Tacícuaro, Cuto, y bueno, todas las están acá en el poniente de nuestra ciudad, desde luego toda la región de los Itzícuaros. Y estoy muy contento porque soy moreliano, pero además les quiero decir que de estos 9,000 millones de pesos
Más de 2.300 millones de pesos se van a ejecutar aquí en nuestra capital. Primero, en este paquete de rehabilitación de estos caminos. Dos, en lo que viene siendo la primera etapa de lo que será el macrolibramiento aquí en nuestra ciudad, que también es aquí en el poniente. Y tres, un proyecto que recientemente el gobernador nos autorizó a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras Públicas y a Finanzas. Nos dijo un día en una reunión, le dijo a Gladys, la Secretaria de Movilidad: Gladys, tú hazte el proyecto en plano, hazte los renders y hazte todo lo que es, hiciste los proyectos técnicos de lo que es el puente a Vías del Pedregal. Le dijo: Rogelio Sarasúa, tú como secretario de Obras Públicas lo vas a construir, y tú, Luis Navarro, secretario de Finanzas, lo vas a pagar. Y bueno, ya regresamos de la gira, yo diría sofocante, interesante, pero también me gustó mucho el mensaje del alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. ¿Tú cómo viste el evento? Yo lo vi muy bien. La verdad es que fue un evento en donde pudimos convivir ahí con los habitantes de toda el Valle de los Itzícuaros, ¿no? Con toda la gente que vive en el poniente de nuestra ciudad capital. Y contento, Samuel, porque mira, ya para concluir el tema de la obra, cuando tú vas a un estado como Guanajuato, cuando vas a un estado como Querétaro, como Jalisco, de repente pareciera que te vas a otro país. O sea, la diferencia en infraestructura, en lo que ha crecido, en lo que se ha modernizado estos estados contra Michoacán, la verdad es que es abismal. Y con todo este paquete de obras multianuales, con todo este paquete de obras de infraestructura en todo el estado de Michoacán, con esta conectividad que está buscando el gobernador Arturo Ramírez Bedoya, va sin duda a elevar los niveles de competitividad también del estado. Se van a poder transitar más seguras las carreteras, los caminos. Toda la producción agrícola se va a ver beneficiada también en tiempos. Entonces es un ganar-ganar para los michoacanos, para la gente que trabaja aquí en el estado, y muy contentos por el evento. Hoy sí hace mucho calor, pero estamos contentos. Te voy a dar 2 puntos. Lo del gobernador, yo creo que lo ha dicho varias veces, subrayó la cuestión de que este tipo de obras, a través del Fondo de Obras Multianuales, Sí. ¿así se llama? Sí. Bueno, 9,000 millones de pesos. Así es. Que es el único en el país, este tipo de programa. No, no es el único. O sea, Jalisco ya lo ha hecho, Querétaro ya lo ha hecho, el Estado de México ya lo ha hecho, Aguascalientes ya lo ha hecho. Lo que se refería el gobernador el día de hoy es que Michoacán es el estado que más recursos se le ha invertido a esta modalidad de obras públicas multianuales. Este año, la autorización es hasta por 9,000 millones de pesos, y el estado que más traía era Querétaro con 6,000 millones de pesos. Jalisco traía sobre 4 o 5,000 millones de pesos. Entonces, sí, Michoacán, hoy somos, digamos, el estado que más recursos en esta modalidad de infraestructura en obras multianuales se le está invirtiendo al estado de Michoacán. Y lo va a poner le va a poner colores partidistas. El primer estado morenista en tener este tipo de modelo, porque los demás son del PAN y Movimiento Ciudadano. Es decir, una nueva forma de gobernar de los morenistas en el país, que no son menos los gobernantes. Es correcto. La verdad es que el gobernador, yo quiero verlo así, siempre su crecimiento de él dentro de la administración pública siempre fue más en las áreas de desarrollo económico. Es un gobernador que le entiende muy bien a que si le apuesta a la generación de empleos, sin duda tendrá una mejor calidad de vida los michoacanos, ¿no? En varios sentidos. Y su visión, su experiencia, lo ha hecho que busquemos nuevas fuentes de financiamiento. Esta es una de ellas. No únicamente depender de lo que manda el gobierno federal, no únicamente depender de lo que al día se recauda en las arcas aquí del estado.
Y quiero decirte que justamente el gobernador ya ha presentado este programa a nivel nacional en el gobierno de la República al secretario Nuño. Le pareció muy interesante, ya se le ha enviado algunas fichas de lo que estamos haciendo en Michoacán y sin duda, y estoy seguro que esto se replicará en otros estados de la República. Lo del alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que lo subrayó, yo diría, la coordinación que últimamente se está dando el gobierno de Michoacán, el gobierno de Morelia, en la capital michoacana, y bueno, y sus zonas rurales, etcétera, ¿no? Eso también llamó la atención. Fue un discurso muy corto del edil moreliano, pero muy sustantivo, y eso refleja, digamos, cuando menos refleja o supone uno que hay una buena relación, gobierno de Michoacán, gobierno de Morelia, ¿es así? A ver, siempre debe existir una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno. Es lo óptimo, es lo deseado para un pueblo, para una ciudad, para una comunidad. El que el gobierno federal tenga esa coordinación, esa comunicación, esa confianza. Yo siempre manejo las tres Cs con el Estado y desde luego el Estado con los municipios. Nosotros como gobierno del Estado, yo lo decía, no sé si ya lo dije en la entrevista, pero lo he dicho siempre, la instrucción que tengo yo del gobernador es de atender exactamente igual a los 113 municipios, a los 113 presidentes municipales, presidentes municipales, alcaldes o damas o caballeros, lo que sea, y ese ha sido el trato. Aquí en Morelia también yo creo que es importante, en Morelia se concentra entre un 25 o 30% de la población, gran parte de la economía se concentra aquí en la capital y es sin duda importantísimo esa coordinación, pero es una coordinación que debe ir siempre de ida y vuelta, ¿no? Una coordinación que tenga mucha comunicación, mucha confianza y mucha transparencia para poder llegar a los objetivos que se puedan plantear, ¿no? Bien, vamos a una pausa, regresamos, Mula de 6. Luis, entramos a la parte final de la entrevista en Mula de 6 del Sistema Michoacano Radio y Televisión. Siempre se ha considerado a todos los estados del país, o la gran mayoría, salvo 2, 3, que ya conocemos, caso Nuevo León, caso Estado de México, yo diría que no tanto Jalisco, pero bueno, en el sentido de la escasa recaudación estatal y que se depende más de las participaciones federales. También hay que reconocer de que los estados abonan a los recursos o las finanzas de carácter federal. La pregunta en concreto es, ¿se ha avanzado o no se ha avanzado en la recaudación estatal propia de ustedes como gobierno de Michoacán? ¿En qué rubro se avanza? ¿En qué no? ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Hay que liberar más impuestos? ¿Hay que acotarlos? No sé. Bueno, a ver, nosotros quiero decirte que tanto el año 2022, que ya fue el primer año completo, como este 2023, hemos logrado, inclusive superado lo que se proyectó en cuanto al tema de recaudación. Michoacán tiene derechos e impuestos. El derecho más fuerte, del que más recaudamos, es el tema del refrendo. El año pasado fue el reemplacamiento y el refrendo. Este año únicamente es el refrendo. Y el tema del impuesto es el impuesto a la nómina, que es el 3% de este impuesto. El año pasado nosotros nos pusimos una meta muy agresiva. En Michoacán no recaudaba más de 1,450 millones de pesos al año en el impuesto a la nómina. Y nos pusimos una meta de 1,880 millones y superamos los 2,150 millones de pesos. La verdad es que fue muy bueno lo que se logró. Este año 2023 nos fuimos todavía más arriba, nos fuimos a 2,418 millones de pesos. Y lo que te puedo decir es que al primer cuatrimestre íbamos ya por encima de lo programado. Entonces, este año 2023 no le veo ningún riesgo de que se nos pueda caer. Al contrario, vamos muy bien. Hay muy buena respuesta de los empresarios, están pagando el impuesto. Porque además recordarás, Samuel, que de este 3% de la nómina, una tercera parte se va directo a este fondo que se creó, que es el Portapaz. Sí. Es un fondo que se invierte en los recursos al 100% para infraestructura, para equipamiento, para capacitación, para que tengan mejores herramientas los policías en su día a día, en su trabajo. También este año se van a invertir más de 130 millones de pesos para cuerpos de bomberos. Y eso se fondea justamente este impuesto. Entonces, los empresarios están pagándolo no con ganas, pero sí con gusto, de que por primera vez, pues lo que pagan se ve reflejado en un tema tan importante como la seguridad.
El tema del refrendo también vamos muy bien. El año pasado también fue un año, a pesar del tema del replacamiento, lo que traíamos de antecedente en el 19, 20 y 21 era un promedio de 700,000, 730,000. Y el año pasado nos fuimos también a más de 1,100,000 los que pagaron, o sea, casi 400,000 de más de los que se venían pagando en los años anteriores. Y este año la meta es prácticamente lograrlo el año pasado, porque sí fue algo totalmente anormal, de acuerdo a lo histórico. Y vamos muy bien. También nosotros en el quinto mes de este año ya superamos los 800,000 pagos. Hay que decir algo muy interesante. Es que este año 2023 por primera vez ya se hace el pago directamente en línea, el famoso refrendo digital. Ya no tenemos que ir a hacer esas largas filas a las receptorías de rentas, a todos los módulos, sino ya lo podemos hacer desde tu teléfono, desde tu tableta, desde tu computadora, muy, muy cómodo. Puedes hacerlo con tu tarjeta de débito o crédito, o bien imprimes una línea de captura, una hoja, y vas a cualquier banco y lo puedes pagar. Entonces eso ha ayudado mucho a que le demos las facilidades a la gente de que lo pueda pagar, y no veo problema en que podamos superar la meta también este año. El tema de lo que de cuánto recibimos, sí dependemos mucho de los estados del gobierno federal. En Michoacán, prácticamente 94 pesos de cada 100 que se manejan en el estado vienen del gobierno federal, y solamente 6 pesos de cada 100 es lo que nosotros como Estado generamos. Entonces, sí tenemos mucha dependencia del gobierno federal. Afortunadamente, hasta ahorita, lo que te podría decir, a este mes de junio, digo, ya quedan algunos 12 días aproximadamente para cerrar este primer semestre del año. Te puedo decir que no me ha quitado el sueño ningún día el no tener dinero para pagar alguna nómina, para pagar algún bono, para pagar algún proveedor. Vamos muy bien, con mucha responsabilidad y con mucho orden, ejerciendo el presupuesto de acuerdo a cómo lo programamos mes con mes, y esperemos que este 2023 sea un buen año como lo fue en el 2022, insisto, en el que pudimos salir muy bien con todos los compromisos económicos y financieros, ¿no? A ver, la cuestión de la llamada licuadora financiera, donde se revolvían diversas presiones federales y se encauzaban a un tema que no era propio al que iba destinado originalmente. Quiero entender que eso ya se acabó, pero quiero entender que ese tipo, digamos, de modo de ver de prácticas, y no se ha hecho una cacería de brujas, no se ha hecho, ahí queda, ahí muere, lo que los hicieron ya están perdonados, ¿o cómo? A ver, primero, qué bueno que compartes ese tema, que hay diferentes fondos, se les llama fuentes de financiamiento, es decir, de dónde provienen los recursos. Cada una de las dependencias del gobierno federal, llámese educación, salud, bienestar, temas para el campo, temas para mujeres, para jóvenes, vamos, cada una de las dependencias hoy por hoy tienen sus fondos, tienen sus programas, mandan los recursos al Estado, y lo que se hacía anteriormente y ya hace algunos años era que se abrían un par de cuentas aquí en el Estado, todo llegaba ahí, y conforme se iba ocupando el dinero se iba ejerciendo. Nosotros, desde que llegamos, Samuel, lo que te puedo decir es que como por ejemplo, en el tema de educación, nosotros firmamos un convenio cada 15 días para recibir un recurso extraordinario que llega para el pago de los maestros. Cada 15 días se firma un convenio, y cada 15 días yo abro una cuenta nueva para recibir exactamente lo que llega de ese convenio a esta cuenta. Entonces, el día que me quieran a mí auditar, está muy transparente lo que llegó de la quincena 1, la quincena 12, la quincena 24. Aquí está un monto, se firma por una cantidad, y esa cantidad debe estar reflejada en esta cuenta. Así como tenemos esos 24, digamos, cuentas para el tema de la nómina, para cada uno de los programas del gobierno federal, nosotros abrimos una cuenta respaldada con su convenio. Entonces, hay una trazabilidad muy transparente, muy clara, para el tema de la auditoría, para el tema, insisto, de cualquier revisión de los recursos, o sea, hasta para la ejecución de los recursos. Entonces, ya licuadora no existe en Michoacán. Te puedo decir con mucha seguridad, con mucha tranquilidad,
que al día de hoy no hay algún documento que yo haya firmado en digamos que tenga ahorita yo memoria, en donde diga, híjole, me preocupa esto que hice o esto otro que ya firmé y que a ver si pega en negativo. No, todo lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucho orden. Preferimos, Samuel, yo siempre lo he dicho y desde un inicio lo dije, yo volver a hacer esas prácticas que se hacían en el pasado, yo prefiero renunciar, porque al final, Samuel, y ahí paso a tu segunda pregunta, quien se lleva toda la responsabilidad es el servidor público. Si yo actúo mal, aun cuando yo no me beneficie con esos recursos, pero que yo mezclo recursos y agarre de un recurso para pagar algo que no tenga que ver con el programa para lo cual fue firmado un convenio, se le llama desvío de recursos. Insisto, aun cuando yo no me lo haya llevado a una cuenta personal o a otro tema, el que yo tome de un recurso que es para educación, para pagar algo de salud, o algo de salud para pagar algo de seguridad, eso es desvío de recursos. Y por eso se van contra un funcionario público. En mi caso no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho, tampoco nunca recibió la instrucción del gobernador, porque lo conozco y no lo va a hacer. ¿Y qué ha pasado con la gente que de alguna forma cometió algún acto pues ya sea de responsabilidad o como lo quieras ver? A lo mejor también digo sin juzgar a nadie, pudo haber sido un error. Todo lo que se ha detectado, se levantan actas administrativas y se presenta la queja o se presenta con la Contraloría lo consecuente para que ellos hagan el procedimiento que tenga que tocar, ¿no? Entonces, sí se han levantado muchas actas, sí se han dado esas denuncias o quejas, si lo quieres ver así, con la Contraloría, pero es un tema que ya le toca atender allá en otra área, ¿no? Es decir, no es, digamos, ahí muere el asunto de las famosas licuadoras que hicieron los gobiernos anteriores. Sí, no puede, te digo, todo lo que hemos detectado lo hemos denunciado, todo. Si yo no denuncio lo que detectas que se hizo mal, en ese momento, si llegan a auditar, por yo no haberlo presentado, no lo haberlo informado, no haber levantado un acta, en automático la responsabilidad ya es mía, ya la asumo como propia. Entonces, hemos tenido mucho cuidado, Samuel, en no comprar problemas del pasado. Y te pongo un ejemplo muy claro. A ver, hay compromisos, por ejemplo, con el SAT, ¿no? De todos los organismos públicos descentralizados. Muchos de ellos hacían las retenciones y no pagaban, no enteraban al Hacienda. Se dejó de pagar fuertes cantidades de dinero y hoy por hoy muchos de ellos se han cometido ya con multas y recargos. Esas multas y recargos no tendríamos por qué pagarlas como gobierno del Estado, puesto que fue una irresponsabilidad del funcionario, llámese el que sea, ya sea del organismo público centralizado o de finanzas. Entonces lo que hacemos es pagamos, porque si no se nos hace una bola de nieve que es totalmente impagable, hay que pagar, hay que afrontar el problema, pero sí levantar una acta administrativa y que la Contraloría actúe y si hay que sancionar a alguien o que tenga que devolver el recurso, pues que lo tenga que hacer, ¿no? Luis, llegamos al punto final, nada más la última pregunta. Yo diría, durante mucho tiempo se calificó a Michoacán como un estado torpe, estaba dentro del centro-sur. ¿Hemos dejado de serlo realmente? Pues mira, yo más que torpe, yo sí creo que Michoacán durante muchos años ha sido un estado en el tema de crecimiento económico, en el tema de crecimiento en infraestructura, en generación de empleos, en oportunidades, sí, mucho más rezagado que el resto del país, con un alto grado de baja educación también, digo, porque los maestros no estaban muchas veces en las aulas por falta de pago y era, de alguna forma se justifica también, digo, los maestros tienen que comer, tienen familias, y sin embargo, yo creo que Michoacán empieza a tener una cara diferente de la moneda, un estado en donde la producción agrícola es muy fuerte, es muy grande, es difícil ya, te lo quiero decir, lo sabemos, encontrar trabajadores también en el campo, o sea, eso habla de que hay una ocupación importante en el tema laboral, eso ayuda muchísimo para el tema de que la gente está empleada, está ocupada. Los maestros hoy por hoy están trabajando, están en las aulas, que eso es muy importante, a lo cual les agradecemos a los maestros porque están al día apoyando y enseñando a los niños, a nuestros niños del mañana. Tenemos un gobierno, y a lo mejor está mal que lo diga yo, pero ya responsable, ordenado, que está cumpliendo con sus compromisos y que además está invirtiendo, como ya lo he dicho mucho en toda la entrevista, en infraestructura, en obra pública,
Y yo creo que estamos haciendo los diferentes actores lo que nos toca. Hay un sector empresarial también que le está apostando a Michoacán. Hoy por hoy hay 2 o 3 proyectos de parques industriales, algunos de ellos con inversión de la iniciativa privada local, algo que no pasaba en el estado. Yo creo que la gente está confiando en el gobierno, está confiando en el estado, y se viene una nueva era desde mi punto de vista para Michoacán. Bien, pues te agradecemos y estamos pendientes de lo que sigue. Quedaron muchas preguntas, temas, por ejemplo, la relación con el sector empresarial, que sería, insisto, para hablarlo en otro programa. Bueno, estuvimos con Luis Navarro, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, en Mula de 6. Muchas gracias, Samuel. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, y es aquí una amenaza a nuestro amigo Samuel. Saludos.